Tenemos aquí programa Foro de Expertos, donde invitamos a distintos emprendedores, profesionales de todos los ámbitos de las industrias culturales y creativas, y os invitamos a venir este jueves, que ya estés aquí, y muchos más jueves. La entrada es gratuita y bueno, creo que son todas nuestras charlas muy interesantes. Hoy tenemos con nosotros a Daniela Izquierdo. Daniela ha estado ya con nosotros incubando durante 6 meses dentro del programa Arte y Salud. Ella tiene un proyecto precioso sobre cómo trabajar con las manos y con el papel, el origami, y cómo tratar de gestionar el estrés. Ella ha investigado mucho sobre este tema, ha hecho un trabajo de investigación muy a fondo en México y en Madrid, y ahora lo ha presentado en la Universidad de Oxford. Y es un poquito de lo que nos va a hablar hoy, de toda esta investigación, de cómo desarrolla estos talleres y de todo lo que consigue hacer gracias al origami. Ella es diseñadora, pero es origamista desde hace 15 años y, por lo que me ha contado, es algo que lo lleva en la piel desde niña, porque su madre es origamista de profesión, una especialista en este tema, y bueno, desde pequeñita ha estado siempre trabajando con el papel. O sea que bueno, una experta que nos va a contar toda su experiencia y a la que le deseamos todo lo mejor. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Como les comentaba Lucía, el proyecto y parte de este proyecto estuvimos incubados Miguel y yo, que ahí está atrás. Bueno, también porque yo empecé la investigación de doctorado, que ahorita es lo que les voy a contar, en el 2016, sobre este tema de las emociones, ¿no? Y luego la manera más lógica a mi experiencia fue unirlo con el origami. También agradecer a Factoría Cultural que nos proporcionan este espacio, y a todos ustedes por estar aquí hoy. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ya me presentó Lucía. Aquí están mis correos por si tienen después dudas o quieren contactarme por alguna cuestión. Rápidamente, soy diseñadora de profesión, digamos, estudié la licenciatura en diseño industrial, luego hice una maestría en diseño de producto en innovación, y luego ya me metí bueno, después de la maestría estuve trabajando 10 años en el mundo académico y con mis proyectos independientes. Colaboro de manera permanente con la Asociación Mexicana de Alzheimer, que ahí fue donde empezó el interés por el estrés, porque uno de los factores de riesgo para padecer una demencia como es el Alzheimer es el estrés, pero aparte también el estrés es una cosa que sufren los cuidadores de personas con demencias, y es una parte de las personas y del entorno de estas personas que no tienen como muchas vías de escape o muchas formas de gestionar ese estrés con el que están conviviendo, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, y 10 años después que decidí regresar a ser estudiante, digamos, a meterme al doctorado, fue que dije, o sea, tengo que hacer algo con todo esto, y con el tema del estrés, y luego con el origami, que es una de mis pasiones. El proyecto que les comentaba Lucía se llama Papacho. También, si quieren saber un poquito más de lo que estamos haciendo, ahí está nuestra web. Y bueno, esta investigación a la metodología de utilizar el origami para la gestión del estrés le he llamado emorigami, ¿no? Por emociones y origami. Pretende ser un sistema producto-servicio, que este es un término que se utiliza en el ámbito de la ingeniería y del diseño, porque el doctorado está enmarcado dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Durham. Todo el primer año estuve en Reino Unido haciendo la primera parte de la investigación, que fue más bien toda la parte de la investigación que se llama de literatura, ¿no? Toda la información, el marco teórico de lo que iba a ser el fundamento. Entonces, este sistema producto-servicio, ¿por qué se llaman sistemas producto-servicios? Porque es algo tangible, el producto, que nos está proviendo de un servicio que es, en este caso, la reducción del estrés, o la gestión del estrés, o el entender mejor el estrés. Al final, es un término que ya hoy en día
se está integrando a casi todo, porque prácticamente cualquier producto nos provee de un servicio, ¿no? Las sillas donde están sentados es una silla en sí, pero provee el servicio de soportar el peso del cuerpo para que estemos más cómodos, ¿no? Entonces al final todo es un producto servicio, ¿no? Pero es un tecnicismo. Como les comentaba Lucía, también me gusta comentar esto porque es desconocido dentro de la gente que no está metida en el mundo del origami, no sabe que hay conferencias internacionales que se hacen en torno al origami. Justo acaba de pasar la 7ª conferencia internacional del origami en las ciencias, en las matemáticas y en la educación, que tuvo lugar en la Universidad de Oxford. Y ahí fue también donde presenté parte de estos resultados, junto con otra muchísima gente más, igual haciendo un montón de investigación en origami, en diferentes áreas, impresionante, ¿no? Entonces, estas conferencias se hacen cada 4 años. Yo creo que ahora que empieza a crecer, se irán haciendo a lo mejor más seguido, pero cuando iniciaron y desde que iniciaron se han estado haciendo más o menos cada 4 años. Y el acrónimo es OSME, entonces también si les interesa saber más y poner en internet sobre OSME, pueden saber dónde fueron las anteriores, qué pasa en estas conferencias y demás. Bueno, un poquito sobre la motivación de la investigación. Ya como les comenté al principio, viene de esta parte de mi trabajo como diseñadora y colaboradora con la Asociación de Alzheimer en México, pero también viene de esta parte de darme cuenta que como diseñadores industriales se nos forma muy enfocados a lo material. Y un día me topé con un libro de un diseñador que se llama Víctor Papanek, no sé si alguien lo conoce, que justo en la primera página del libro ponía que las 2 profesiones más perversas que existían eran los diseñadores y los abogados. Y bueno, él es diseñador, entonces él empieza a elaborar todo el diálogo de por qué los diseñadores somos perversos, ¿no? Entonces dice que al final es porque estamos como que nos forman a enfocarnos a lo material, a hacer cosas bonitas y luego a generar necesidades, no tanto a resolver necesidades, sino a generar necesidades. Y es verdad, yo traía ahí un conflicto en torno al final de la carrera, que como que no le encontraba mucho sentido a lo que estaba haciendo a veces, ¿no? Me decían, pues el siguiente ejercicio es que hagas una lámpara muy molona, ¿no? Pues bueno, bien, sí, la hago, ¿no? Me gusta, creo que a todos nos gusta hacer cosas bonitas, pero había un punto de mí que decía, bueno, ok, sí, muy bien, pero ¿de qué le sirve al mundo que yo haga una lámpara más, habiendo ya tantas lámparas tan bonitas, ¿no? No sé, como que me empezó a conflictuar, entonces empecé a buscar formas de como diseñadora realmente aportar a otras áreas y entonces me fui metiendo también poco a poco en este tema emocional, ¿no? Y yo me pregunto, y siempre pregunto cuando hablo un poco de este tema, en la escuela cuando éramos pequeños nos daban educación física, ¿no? O clase de educación física. Yo tenía 2 veces a la semana, martes y jueves creo. Pero ¿cuántas veces tuve una clase de educación emocional? Yo no tuve ninguna, no sé si aquí alguien tuvo así en el colegio, clase de educación emocional como materia, como música, como lenguaje, como matemáticas. No. Hoy en día, afortunadamente, ya empiezan a haber iniciativas y eso a mí me da mucho gusto porque empiezo a ver que hay gente que ya también, o sea, está habiendo como una conciencia en torno a eso, pero es que es verdad, o sea, las emociones son una parte fundamental de nuestra experiencia, de nuestra percepción, de cómo configuramos lo que hacemos y es una parte que si no la cuidamos, no la entendemos y no la gestionamos correctamente, nos está bloqueando el resto de las experiencias, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Me hice la pregunta de, bueno, ¿cuántos de los productos que existen hoy en día realmente nos están ayudando a tener una experiencia más consciente y una experiencia más benéfica de nosotros con nuestras emociones y con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo nada más, no me voy a meter tan a detalle, porque es que ya se imaginarán que la investigación teórica de aquí es un mundo.
Pero sí les quería hacer mención de los proyectos de la investigación y de los autores principales en los que también baso la teoría de todo el sistema de origami, porque no es como que de repente dije, ay, bueno, sí, yo, porque practico origami desde pequeña, sé, y la gente que practica origami sabe que es bueno. Y hay mucha gente que lo ha enfocado en diferentes formas, ¿no? Para enseñar geometría, para enseñar matemáticas, también ya desde hace muchos años se usa como terapia a nivel psicológico, ¿no? Pero el tema es que no hay como mucha investigación a nivel científico que fundamente esto, ¿no? Y entonces es parte de lo que yo también quiero hacer, es decir, es seguir aportando en la comunidad del origami los fundamentos de lo que los que lo practicamos ya sabemos que funciona, pero tenemos que dejar un fundamento de por qué funciona, ¿no? Entonces, hay una investigación sobre las emociones que se hizo en Finlandia, que estos investigadores lo que intentaron hacer es mapear dónde sentimos las emociones, que fue como, ok, es como de las primeras investigaciones en las que me topé que se está haciendo como ese esfuerzo de, bueno, de materializar o al menos identificar de una manera más visual en qué partes del cuerpo sentimos qué emociones, ¿no? Entonces ellos testearon a 700 personas y les hicieron una serie de pruebas con imágenes, videos, sonidos, y luego les pedían que a través de colores ellos identificaran en qué partes del cuerpo estaban sintiendo lo que estaban sintiendo, ¿no? Entonces esa investigación tiene muchas cosas que encontré que podía conectar a la mía. Hay también investigación en el área de la biología de las emociones, y una de las que más me parece más relevante es la identificación del rol de la médula adrenal en la regulación de la respuesta de las emociones. Ahí está. El neurólogo Frank Wilson lleva toda su vida dedicada al estudio de la mano, pero no solo el estudio de la mano a nivel funcional o a nivel anatómico, sino cómo el hecho de que usemos las manos y cómo las usamos configura nuestras emociones, configura la cognición, configura cómo aprendemos y configura cómo experimentamos. Si les interesa este tema, tiene un libro fantástico y bueno, él lleva toda su vida analizando a gente que trabaja principalmente con las manos, músicos, artesanos, la gente que realmente vive a través de las manos y hace un reporte de todo lo que él observa y de todo lo que resulta a raíz de la utilización de las manos y de cómo realmente es muy importante el uso de las manos para una vida plena. Hay investigación sobre el efecto del estrés y la memoria, ¿no? Ahí está a nivel neurológico, psicológico y biológico. Luego las teorías del psicólogo Mihai Csikszentmihalyi, que habla sobre la experiencia óptima y la psicología, es digamos un enfoque de psicología positiva, ¿no? Que también esto es parte de lo que quiero integrar con el origami. Y bueno, montón de investigación sobre el tema de las emociones, psicólogos como Plutchik, Lazarus, Holmes and Raj, Ana Carpena, que es una psicóloga especialista en educación emocional aquí en España. No he tenido la oportunidad de hablar con todos, pero sí con algunos y bueno, contrastar un poco de lo investigado y de lo pensado. Esta es la investigación que les decía de Finlandia, simplemente para que vean un poco lo que ellos intentaron hacer. Me parece muy interesante que hayan hecho estos mapas, entonces les llaman los mapas de las emociones. Y bueno, ¿por qué el estrés y las emociones? Como les decía antes, son fundamentales y sobre todo tienen un impacto en nuestra salud, no solo en nuestra salud mental, sino también en nuestra salud física. El tema del estrés también es un tema bien amplio y además hay que también ponerlo como saber encuadrarlo, porque también es un tema que todos usamos, pero en realidad no sabemos exactamente lo que significa.
todo el tiempo se está hablando de estrés últimamente, ¿no? Ay, qué estresado estoy, o qué estrés, o estoy súper estresado. Bueno, sí, pero ¿cómo sabemos si el estrés que estamos sintiendo es un estrés normal, bueno o malo? Porque el estrés tiene una parte positiva. El estrés nos motiva y nos activa. Entonces, esa parte positiva del estrés es buena tenerla. Lo malo es cuando, como todo, lo padecemos en exceso o nos mantenemos en ese estado constantemente, ¿no? Entonces, al final el objetivo es que pudiéramos tener herramientas que nos ayuden a regresar a ese equilibrio. Uno de los principales, psicólogos que han teorizado sobre el estrés, que es Lazarus, dice que el estrés es una forma menos diferenciada de emoción. ¿Por qué? Porque al estar estresados se experimentan muchas emociones al mismo tiempo. No podemos decir el estrés es... No, él dice que es como un proceso donde convergen muchas emociones y que tienen un impacto a nivel biológico porque se activan respuestas hormonales y respuestas fisiológicas ante este estímulo, a los estímulos. Problemas que se pueden desencadenar por padecer estrés en exceso son problemas de corazón, problemas en el cerebro, como les decía, yo que estoy más metida en el tema de Alzheimer, pues para padecer demencias como el Alzheimer es un factor de riesgo alto. Depresiones, ansiedad, en el sistema inmunológico, sistema óseo, en fin. Como todo, si lo llevamos al exceso puede tener repercusiones importantes, ¿no? Pero sí me gusta como poner eso, no para asustar, sino como para decir, muchas veces las enfermedades que tenemos a nivel físico tienen su origen en estos estados emocionales que los tenemos llevados al extremo. También me gusta hablarles un poco sobre estadística, porque parte de mi estudio incluye algo que tiene que ver con esto y lo van a ver más adelante, pero solo quiero que se queden con esto por el momento. El tema del estrés ha empezado a tomar también cada vez más interés y más fuerza en los últimos años. Se han hecho estudios que están enfocados principalmente al estrés laboral. En la Organización Mundial de la Salud, si ustedes se meten a la página, tienen un documento que habla sobre el estrés laboral, etcétera, recomendaciones, bla, 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 bla. Bueno, Bloomberg en 2013 hizo un ranqueo. Ellos lo que hicieron fue como fijar parámetros. Analizaron temas como de poder adquisitivo, contaminación, densidad de población, etcétera, etcétera. Y hicieron como este ranqueo en el que decían, ok, ¿cuáles las ciudades que según este estudio eran más estresadas y las menos estresadas? En este ranqueo, Nigeria apareció en el primer lugar, México, la Ciudad de México ahí cerca en la posición 16, España está digamos que pasadita a la mitad en la posición 44 y en la última posición, digamos la menos estresada, estaba Noruega. Un estudio más reciente del año pasado de una empresa privada de Reino Unido hizo lo mismo, solo que aumentó más ciudades, hizo un estudio con 150 ciudades y aumentó también variables, ¿no? Aumentó incluso variables como horas de luz al día, temas de igualdad, en fin. Entonces, en este ranqueo, pero si se fijan, nuevamente vuelvo a repetir Madrid y Ciudad de México, porque ahorita van a ver los estudios, los hice, como comentaba Lucía, en México, aquí en España y también en Reino Unido, dado que ahí es donde la universidad donde estoy haciendo el doctorado, pero también porque en estos estudios, curiosamente, están como un poco en los extremos, ¿no? México nuevamente aparece muy cerca de los más estresados. En este caso la posición número 1 es la menos estresada, que es en Alemania, en Stuttgart, y la más estresada, Bagdad, Irak. México, Ciudad de México en la posición 125, Madrid está en la 57, que está en el primer tercio, ¿no? Aparece como, bueno, está, digamos, yo creo que no tan, o se supone que no tan estresada. Londres está justo casi a la mitad y México nuevamente bien pegadito a los más estresados. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Cuando una empresa decide hacer el estudio no basado en parámetros, sino preguntándole a la gente. ¿Qué pasa? Entonces, esta empresa francesa, que a lo mejor han escuchado de ella, que es AP Ipsos, bueno, en francés se debe pronunciar diferente, no sé cómo se dice, pero bueno, ellos se dedican a hacer encuestas de opinión, es decir, a preguntarle a la gente. Entonces, ellos fueron y se fueron a creo que fueron 20 ciudades, y en todas ellas les preguntaron a la gente qué tan estresados se sentían, con cuánta frecuencia se sentían estresados y demás. Ok, sacaron un artículo y se quedaron bastante impactados porque Ciudad de México, que aparece en los otros rankings como las ciudades más estresadas, fue el país que reportó sentirse menos estresado. O sea, los mexicanos reportaron sentirse mucho menos estresados que países que tendrían que haber reportado sentirse no estresados. Y curiosamente, en ese mismo estudio de AP Ipsos, Reino Unido reportó ser los que se reportaron más estresados. ¿Qué pasa? Y de hecho, si se meten a la página de AP Ipsos, ahí está el estudio. Cuesta un poquito encontrarlo porque tienen N,000 estudios de diferentes temas, pero si buscan a través de estrés y tal, les va a salir el estudio. Y luego sacaron artículos, ¿no?, de gente que decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de los mexicanos? Se supone que los mexicanos con sobrepoblación, contaminación, temas de corrupción, muchas horas laborales, solo tenemos 10 días de vacaciones al año, bla, 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 bla. ¿Y por qué reportaron no sentirse tan estresados como el resto? Y lo que pasa es que hay un tema de resiliencia al estrés. Ojo, no quiero decir con esto que todos deberíamos de estar sometidos a superestrés para luego saber cómo lidiar con el estrés. No, pero sí hay una parte de cómo es la actitud que nosotros tenemos ante los estresores de la vida y que eso también tiene un impacto en cómo el estrés nos está afectando. Entonces, ¿qué hago? Yo en los estudios, aparte de testear a nivel fisiológico, ahorita les voy a explicar la metodología, también le pregunto a la gente y también, por eso también quería hacer los mismos testeos en México, España y Reino Unido para ver si lo que reporta la gente tiene una correlación o tiene una relación directa a lo que se reportó en este estudio, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué podemos aprender de ello también? Ahora, ¿por qué con origami? ¿Cuántos de aquí han hecho origami? Muy bien, tenemos una audiencia origamística importante, muy bien. Sabemos, ¿no? Sabemos que al estar doblando, nuestra mente está en el doblez. Sabemos que casi el mundo desaparece y solo existe el papel y nosotros. Sabemos los beneficios que tiene porque estamos integrando acción con atención, con creación en el estricto sentido de la palabra, porque no es creativo, o sea, literalmente estamos creando algo con el papel. Entonces, como les decía, no es como que yo me estoy inventando aquí el hilo negro, no, porque sabemos que sirve. Simplemente es asentar esta parte del origami que está siendo tan beneficiosa para un tema como puede ser el estrés y documentarlo de manera científica para luego poder divulgarlo y que más gente que no ha tenido la oportunidad de convivir y vivir el origami como los que sí lo hemos tenido puedan también beneficiarse de ello. Bueno, voy a hablar súper rápido como del origami, pero para los que no conocen más ampliamente el origami y para los que ya, bueno, es un pequeño refrescón sobre lo hermoso que puede ser el origami. Pero bueno, el origami es el arte de plegar papel. La palabra en japonés significa literal doblar papel, ori, doblar, oru, doblar y kami, papel. Aquí en España también se le conoce como papiroflexia, que es lo mismo, papiroflexia, ¿no? O paper folding en inglés. Y bueno, a mí, yo con lo que me encuentro fuera de la comunidad de la gente que hace origami, sí me encuentro con que la idea o el imaginario
común del origami es que es un pasatiempo para niños o un hobby para niños, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿qué haces? Yo le digo, ¿de qué es tu investigación? Pues de origami. Pues la gente se imagina esto, ¿no? Sí, claro, se imaginan que me la paso haciendo grullas todo el día. Dicen, ¿pero cómo un doctorado de origami? Sí, ya cuando les empiezas a explicar, entonces ya cambia el tema, ¿no? Y claro que sí, el origami es esto, y a mí, yo creo que a todos nos encanta hacer grullas, y por supuesto que tiene un fundamento artístico importante la grulla, pero también a mí me gusta destacar que el origami también es esto, ¿no? Son estas piezas increíbles hechas de una pieza de papel doblando, ¿no? El origami es metamórfico. Esto lo dice en un documental que a mí me gusta mucho, que se llama Entre los pliegues. No añadimos y no quitamos material, simplemente lo transformamos. Y es verdad, o sea, no es como en la pintura, en la escultura añadimos o quitamos material, en la pintura al lienzo le añadimos color o le quitamos. En el origami lo vamos transformando. Y es infinitas las transformaciones que podemos hacer, ¿no? Ahí está. Cosas de origami modular que tienen un fundamento geométrico y matemático como esto, ¿no? En fin, representaciones geométricas y matemáticas complejas como pueden ser estas parábolas, hipérbolas, ¿no? Que igual se hacen con una sola pieza de papel. Y bueno, las aplicaciones son infinitas, desde satélites plegables, desarrollo y resolución de teoremas matemáticos, nanorobots para medicina, diseño de mobiliario, diseño de moda. Y claro que sí, porque el origami también tiene una parte estética muy bonita, muy sencilla a veces dentro de la complejidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una mesa donde el soporte está hecho de origami. Cosas más como decorativas, como estos tocados para un desfile de modas. Estructuras efímeras. La plegabilidad de muchos productos está basado en figuras y en pliegues de origami, como estos altavoces plegables que para guardarlos y que ocupan menos espacio es un pliegue de origami. Más expresiones artísticas. Arquitectura, esto no es un render, existe, está en un jardín botánico en Reino Unido, y además esta estructura se puede plegar y se puede cambiar de lugar de manera bastante sencilla. Esto de los nanorobots, que seguro por ahí ya lo vieron, que lo desarrollaron los de MIT en 2015, y ahorita estos nanorobots no son tan nanos, bueno, son como de 1 centímetro más o menos, pero el objetivo, y están trabajando para que sean aún más micro y que estos robots puedan ser inyectados y puedan viajar por las arterias, venas, puedan destapar una vena, puedan llevar un medicamento específico a alguna parte del cuerpo, y gracias al origami estos pliegues son eficientes, muy eficientes. Desarrollo de lentes y satélites plegables. Él es Robert Lang, es muy conocido en el mundo del origami, es ingeniero, pero él trabaja como consultor para la NASA no solo por ser ingeniero, sino por su expertise en el origami y para que estas estructuras sean plegables y que se desplieguen eficientemente cuando salen de la Tierra y que llegan a la atmósfera. Una cosa que muchos no sabemos es que las bolsas de aire de los coches también están basadas en una figura de origami, y se resolvió y se hicieron eficientes gracias a un modelo de origami. La forma en la que las bolsas de aire despliega se resolvió gracias a este modelo de origami. Y bueno, ya empiezan a surgir programas paramétricos para analizar pliegues, esfuerzos de los pliegues, cómo reacciona el papel y infinidad de cosas, aplicaciones en origami a nivel DNA
y proteínas. Se está tratando de imitar cómo se pliegan ciertas proteínas para hacer medicamentos inteligentes. En fin. Ok, entonces voy a pasar. Bueno, por el momento, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? De todas formas, al final va a haber tiempo para comentarios y un poco de diálogo. Antes de empezar, digamos que los testeos finales de la metodología, que yo con toda esta investigación y con también el desarrollo de prototipos, hay modelos que tomo de autores, de varios autores, y hay modelos que yo desarrollé en específico para hacer esta metodología de gestión del estrés. Hice unas pruebas piloto, 3. El objetivo último de estos testeos y pruebas piloto era probar la efectividad del sistema producto-servicio de origami, de Emorigami, en la gestión y en la reducción de estrés en las personas, ¿no? Entonces, claro, antes de empezar un testeo científico hay que hacer como a los conejillos de India 0, o sea, los primeros, a ver si lo que se está pensando tiene un sentido y arroja resultados coherentes, ¿no? Entonces, esas pruebas piloto se hizo la primera en el 2017, en marzo de 2017, la primera en la Universidad de Durham, que es ahí donde estoy haciendo el doctorado. Entonces, con un grupo de personas estuvimos 2 días testeando ciertos modelos, les hice unos cuestionarios y bueno, estuve como haciendo la primera parte de la metodología. A raíz de ahí surgieron cambios, me di cuenta de muchas cosas que funcionaban, otras que no, cosas que había que modificar, y entonces vino la prueba piloto número 2, que también se hizo en Reino Unido, el 12 de abril también del año pasado, igual con alumnos. El otro eran alumnos y profesores, en este caso fueron todo alumnos. Más modificaciones, más iteraciones. Y la tercera prueba piloto se hizo aquí, en Factoría Cultural, en marzo de este año, con más participantes, y digamos que esta última prueba piloto ya fue para afinar últimos detalles, ¿no? Como para darme cuenta de ese últimos detallitos antes de hacer, ahora sí, los testeos en forma. Ok, ¿qué me di cuenta en estos primeras pruebas piloto? Fueron 37 personas en total de todos los pilotos. De estas 37 personas, al inicio de las sesiones, 30 de ellos informaron sentirse 40% o más estresados, y al final de las sesiones 24 personas de la muestra total reportaron sentirse nada estresados, 0% estresados. Solo 4 personas al final de los testeos seguían sintiéndose 40% o más estresados, ¿no? Entonces, realmente en estas pruebas piloto ya me di cuenta que realmente la metodología y por supuesto el origami tiene un potencial para que la gente se sienta menos estresada. Pero claro, aquí yo dependía de lo que la gente reporta, y al final lo que la gente reporta tiene un alto grado de subjetividad, claramente, porque la experiencia emocional depende de cómo la hemos vivido, cómo la hemos aprendido, cómo la interpretamos incluso. Entonces, no, para un resultado científico no me era suficiente solo con lo que reportaba la gente. Entonces, vamos a pasar a la parte del diseño del experimento. Paralelamente a los pilotos, yo fui construyendo el diseño del experimento para que realmente el experimento tuviera un fundamento importante y que pudiera reportar a nivel procesos de ingeniería y diseño, que es lo que está pasando. La metodología es un diseño de medidas repetidas, es decir, que se repite al principio, o se hace ciertas preguntas se hacen al principio y al final, se evalúan los mismos parámetros al principio y al final para hacer la comparativa de lo que pasa. También es una metodología de triangulación porque se integran métodos cuantitativos, cualitativos con métodos de observación y comportamiento. ¿Qué herramientas y estímulos utilicé para el diseño? Para tomar medidas fisiológicas,
definí la frecuencia cardíaca y la actividad electrodérmica. La frecuencia cardíaca está relacionada con el incremento o la reducción del estrés. Hay literatura y hay investigación que hace referencia a esto ya observado desde hace muchos años. Sin embargo, la actividad electrodérmica es, digamos que el indicador más directo de la activación del sistema nervioso simpático, que es el responsable de la respuesta del estrés. Entonces, realmente, yo cuando me puse a investigar, dije, ok, esto es lo que necesito, porque realmente a mí lo que me interesa es saber qué tanto esa activación del sistema nervioso a nivel simpático se reducía utilizando las formas y la metodología de Morigami. Entonces esas son las metodologías, las medidas fisiológicas. Luego diseñé herramientas de autorreporte, unas ondas emocionales y culturales. Ejercicios en casa, eso solo fue para un tipo de testeo. Y luego los cuestionarios que contestaron antes y después para hacer la comparativa. Luego se diseñaron los modelos de origami y la forma en la que se iban a instruir estos modelos, que eso es los métodos prácticos y de aprendizaje. Y finalmente los métodos de observación y comportamiento, que fueron a través de los talleres, en donde yo también pude observar cómo las personas reaccionaban a estos estímulos. Para medir la frecuencia cardíaca utilicé un pulsoxímetro portable, de estos que seguramente ya lo han visto, se pone en el dedo y mide la frecuencia cardíaca desde el dedo. El nivel de oxígeno de sangre no me interesaba, así que fue un parámetro que no medí porque no tiene una relación directa con niveles de estrés. Y la actividad electrodérmica la realicé con este aparatito que lo fabrican en Finlandia. Es un aparato que tiene la certificación del sistema de salud finlandés como válido para investigación de campo, y de hecho yo había visto ya y había investigado que existían este tipo de dispositivos, pero que no eran tan cómodos de utilizar porque tienen una serie de cables, se conectan a otro aparato que hace la lectura. Entonces, claro, para utilizarlo mientras se utilizan las manos no era lo más apropiado. Afortunadamente, esta tecnología, que es bastante nueva, ellos lo que hicieron fue llevar el sensor a un dispositivo que fuera de manera inalámbrico, ¿no? Entonces esto se sincroniza a la computadora, al ordenador o al teléfono y toma la lectura. Entre usuario y usuario se tiene que recalibrar cada 5 minutos para que tome una lectura correcta, pero bueno, fuera de eso es un dispositivo que es válido para investigación y la señal está comprobada. Estos dos dispositivos son cero invasivos, no tienen ningún riesgo para la salud ni nada, y los usuarios los utilizaban al principio y al final del taller, unos minutos. Las herramientas de autorreporte. Hay dos gráficas que los participantes también rellenaron. Esta primera gráfica tiene que ver con las teorías de psicología de Lazarus, Holmes y Raj, pero principalmente de Lazarus, que él dice, bueno, ha investigado que no son solo los eventos más impactantes de la vida los que nos afectan a nivel estrés, sino que son las pequeñas cosas del día al día, que él le llama las contrariedades o las satisfacciones, los hassles o los uplifts, ¿no? Entonces decía que las contrariedades, si se equilibraban con las satisfacciones, entonces no nos afectaban tanto, ¿no? Bueno, me parece que era algo interesante a preguntar y a contrastar. Entonces lo que hacía es diseñé estas gráficas para contrastar si las teorías de Lazarus tenían una correlación con lo que reportaban las personas. Entonces ahí también es una gráfica que ayuda a que la gente reflexione un poco sobre cuántas contrariedades versus las satisfacciones que estoy viviendo semanalmente. Y luego está esta gráfica, de esta eran dos, en donde la gente hacía ese reporte de qué tan relajado o qué tan estresado se sentía según las emociones y los síntomas asociados a cada uno de estos estados mentales.
¿Qué modelos de origami utilicé? Como les decía, hay modelos que los seleccioné de autores creadores, otros los desarrollé específicamente, pero se seleccionaron en base a 3 parámetros: a la facilidad y el desafío que implican estos modelos, la motivación y la finalización, es decir, qué tan probable es que alguien que nunca hiciera origami pudiera finalizar esta figura, y el propio aporte creativo. Esto para mí es bien importante. Hay figuras de origami que, bueno, al menos en mi experiencia, que una vez que las aprendes, ya la aprendiste así y no te da mucho margen de que tú le metas tus propias modificaciones. Y sin embargo hay otras figuras de origami que sí te dan un margen muy amplio a que tú las modifiques y que las vayas evolucionando. Entonces esto era importante para la selección de los modelos también. También la forma en la que les enseñé los diferentes modelos varía. En algunos les daba más instrucción, en otros menos instrucción, porque también querían saber hasta qué punto esto era importante para la experiencia. Estos son los modelos seleccionados. Ahorita voy a ir uno por uno. Hay piezas de origami modular, unas piezas que les llamo progresiones, origami multivalor, que también ahorita les explico por qué le llamo origami multivalor, y estructuras como estas que son plegables y desplegables, o más conocidas como tatos en el mundo del origami, y luego superficies geométricas y ejercicios de folding. Ok, algunas de las estructuras modulares están basadas en diseños de, bueno, en el mundo del origami, por excelencia, una de las piezas modulares es el Sonobe, un modelo de David Mitchell y otro modelo de Vincent Floderer. El objetivo era que estas figuras promovieran el aprendizaje emocional como un lenguaje a través de las manos, ¿no? Como les comentaba, a nivel emocional, mucho del aprendizaje y mucha de la experiencia que tenemos, o de la manera en la que nos enseñan a comunicarlo, es a través del lenguaje oral, ¿no? Pero en este sentido también el lenguaje a través de las manos y la comunicación a través de las manos se ha comprobado que es muy directa hacia las emociones. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, estos modelos, y al final el origami pretende ser una herramienta más a las ya existentes. No quiere decir que la expresión oral de las emociones no sea necesaria, no, simplemente que además de la expresión oral y de toda la parte que ya se sabe a nivel psicológico, podemos sumar con una herramienta como el origami. Las progresiones. Estas progresiones las empecé a desarrollar a raíz de un mini curso que tomé con Nick Robinson, en donde él nos explicó sobre unas figuras que él le llama origami shadows, que es doblar algunas partes del papel y luego ponerlas a trasluz y ver la figura que queda en el centro. No sé, me pareció como sumamente interesante, y entonces me puse a hacer yo mis propias exploraciones, y luego, aparte con toda mi parte de formación de diseño, de diseñadora y de la parte de percepción visual, que es una parte muy importante a nivel diseño, me empecé a dar cuenta que había una forma de integrar estos ejercicios de pliegues sencillos con el papel y de hacer progresiones, es decir, de ir progresando la figura según cómo se van alterando esos dobleces. Y esas progresiones son muy fáciles de hacer, y además dan infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, lo que se pretende con las progresiones es enseñarles a los participantes unos dobleces básicos, explicarles cómo puedo progresar una figura a otra, y luego invitarles a que ellos sigan progresando esas figuras en maneras infinitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo 4 muy sencillas, pero aquí hay más exploraciones sobre a lo mejor cómo podría progresar una figura, y bueno, las de abajo ya es otra cosa, pero al final lo interesante de una progresión es que se lleve al origami a ser una herramienta heurística, es decir, que las personas puedan aprender sobre sus emociones
a través del papel, pero de una manera experiencial, en la que ellos van adquiriendo el conocimiento a través del propio conocimiento que ellos generan, es decir, a través del de la propia progresión que ellos están entendiendo, generando y creando. Entonces se hace esta dinámica heurística, ¿no? Luego viene el origami multivalor. ¿Por qué multivalor? En percepción visual ahí está el concepto de las formas multivalor. Las formas multivalor son aquellas formas que las podemos percibir de muchas formas, por eso se llama multivalor. Una nube es el ejemplo más claro de una forma multivalor. Cuando nosotros vemos una nube y vemos que de repente parece un osito, un helado, un cochecito, un dragón, eso es una forma multivalor. Da campo a percepciones múltiples, o a lo mejor en el mismo momento yo estoy viendo la nube y a mí me parece un barco y a la persona que tengo al lado le parece una persona durmiendo. El tema de las formas multivalor es muy importante a nivel diseño también, y está comprobado que las formas multivalor relajan y ayudan a relajar el cerebro. Por eso es que estar viendo formitas en el cielo, o estar viendo, no sé si ustedes lo hacen, pero yo, por ejemplo, en los mosaicos del baño o así, luego me quedo viendo y digo, ay, hay un perrito, ay, hay no sé qué, no sé qué. Ese como divagar de la mente es súper saludable. Entonces, esto es parte de lo que pretendía con estas formas multivalor, que al final las personas tengan unos modelos con los que puedan generar estas formas, que depende de cómo lo organicen, les generen estas formas multivalor, y que además de estas formas les motiven a hacer más formas multivalor. Allá afuera, si ya vieron la pequeña muestra que tenemos, hay unas de estos son unos triángulos coreanos que se pueden organizar a nivel mosaico, y depende de los colores y depende de las posiciones se generan formas infinitas. Luego están las formas multivalor 3D. Estas formas multivalor 3D es el mismo principio, lo que pasa es que quería hacer un ejercicio tridimensional. Estas formas están basadas existen los flexágonos, pero los flexágonos parten de una pieza que hay que recortar, y luego también encontré a un matemático que ahorita se me fue el nombre, origami, que desarrolló una figura similar a esto, pero con tiras de papel como entretejidas. Ok, yo lo que me puse a pensar es, quisiera que esto fuera hecho con una sola pieza de papel, y además que también pudiera mutar como el principio de los triángulos. Entonces hice estas primeras pruebas. Estos son los CPs o los crease patterns, para los que están familiarizados con el origami, que indican los pliegues que debe de llevar. Si tuviéramos tiempo nos poníamos a plegar, pero ahorita no nos da tiempo. Pero la idea es que a partir de una sola lógica, y esto también se los explico en los talleres a las personas, les enseño la lógica para hacer uno, y luego les digo, ok, ¿qué pasa si modificamos el número de módulos o modificamos las líneas diagonales, ¿no? Entonces creé este patrón de exploración. El patrón de exploración presenta posibilidades diferentes de las diagonales, y según cómo se hagan esas diagonales y según el número de módulos que se repitan, vamos a tener n variaciones de la misma figura. Y aquí yo hice unas solas cuantas. La forma de doblar es exactamente la misma, lo que pasa es que varía la inclinación de las diagonales, y varía si son qué tan largo es el papel. Entonces, pero nuevamente es un modelo que, una vez sabiendo cómo se hace, da pie a una exploración infinita, que aparte es parte también del origami, ¿no? En una parte de estas investigaciones que estuve leyendo, leía que la parte negativa del conocimiento y del aprendizaje es cuando se para, es decir, cuando aprendemos algo y creemos que ya no tenemos que aprender más, ¿no? Como por ejemplo, me aprendí la fórmula de Pitágoras y ya me la sé y ya no tengo que aprender más de eso, ¿no? Entonces, con el origami esto rara vez pasa, porque
aprendes y siempre tienes algo más que aprender, ¿no? Entonces, con estas figuras el objetivo es promover ese aprendizaje continuo que nunca para. Se intenta activar procesos cognitivos y nerviosos a través de la estimulación de la yema de los dedos. Es bien importante la estimulación. Tenemos más terminaciones nerviosas en la yema de los dedos que en la córnea de los ojos. Y bueno, al final todo esto se resume en que lo que buscamos y lo que se busca con esta metodología es que las personas puedan transformar a veces esa sensación negativa y esas emociones negativas asociadas al estrés en emociones positivas a través de una actividad creativa como es el origami y de estos modelos que les permiten hacer exploraciones infinitas de forma y de composiciones. Me voy a ir ya más rápido, que esto es como más técnico, pero bueno, se hizo el cálculo para la muestra para que tuviera un 95% de fiabilidad y con un margen de error de 5%, y me salió que tenía que sacar 68 personas como mínimo para que mi muestra fuera significativa. Esto lo hice con el cálculo de desviación estándar de las pruebas piloto. Al final tengo ya 71 personas, es decir, ya cumplí con el mínimo, pero bueno, quisiera, a lo mejor tengo un poquito más de personas a quien estudiar, pero bueno. Hay aspectos éticos que se cubren, se les informó a los participantes lo que iba a ser el procedimiento, las medidas que se iban a tomar, firman una hoja de consentimiento y luego se les informará de los resultados. Estas son las universidades y las instituciones con las que estuve colaborando para hacer los testeos. En México con la Universidad Tecnológico Monterrey y la Universidad West Hill, aquí en España con la empresa Volando Vengo de Movie Thinking y Factoría Cultural, y en Reino Unido con la Universidad de Newcastle y la Universidad de Durham. Dos modos de testeo. El modo A tuvo una duración de 2 días conmigo, 2 días de taller, pero de 3 días entre medias. Entonces la gente tuvo la oportunidad de practicar esos 3 días entre medias en sus casas y regresar un segundo día conmigo para aprender más figuras. El modo de un solo día consistió en un taller de 4 horas en donde practicamos las figuras y luego la gente se fue a su casa, hice el análisis antes y después y reportaron lo que sentían durante el taller. Testeo 1 fue de 2 días en la Ciudad de México, del 15 al 18 de mayo, en la Universidad del Tecnológico de Monterrey. Tuvimos 16 participantes con una duración de 4 horas cada día. Y bueno, ahí estuvo, ahorita les cuento los resultados. En la Universidad de West Hill fue un taller de un solo día, duración de 4 horas con un total de 18 participantes. Ahí los tienen, todos doble que doble, aquí súper contentos. No sé por qué están tan contentos, pero no me acuerdo qué les enseñé, pero se ven súper contentos. Y bueno, ahorita les digo el resultado, digamos, pero de los resultados de México, la frecuencia cardíaca se redujo en el 97% de los participantes y los niveles de EDA, de actividad electrodémica, se redujeron en el 73%. Sobre los niveles reportados, es decir, lo que ellos reportaron que sentían, el 91% reportó sentirse menos estresado y el 94% más relajado, ¿no? ¿Por qué les hago que reporten ambas cosas? Porque no es una cosa absoluta. Tú puedes estar un poco estresado y un poco relajado y viceversa. Entonces tenían que reportar ambas situaciones. Sobre los testeos en España, se hicieron en julio. Este es el de Volando Vengo. 11 participantes, durante un día estuvimos 4 horas, igual haciendo las figuras. Y el segundo, aquí en Factoría Cultural, el 25 de julio, también fue taller de un día, duración 4 horas, y aquí tuvimos a 7 participantes haciendo la metodología. ¿Qué pasó en los de España? Pues en los de España, el 83% en total
tuvieron una menor frecuencia cardíaca y también un menor índice de actividad electrodérmica. El 88% reportó sentirse menos estresado y el 77% sentirse más relajado. Si los comparamos, también quiero destacar que estos son resultados preliminares porque apenas hice el cálculo de la media, saqué el coeficiente de variación, son análisis estadísticos todavía como a grandes rasgos para saber qué está pasando, pero como apenas ahora en septiembre hice los testeos en Reino Unido, ya es ahorita donde me voy a meter en materia a hacer como un análisis más profundo de todas las correlaciones por sexo, edad, profesión, bla, bla, bla. O sea, hay un montón de correlaciones que voy a tener que hacer que todavía no llego a eso, pero bueno, esto es como para darnos una idea. En total, ahorita nada más estoy analizando México y España. En total de México y España son 52 participantes. En total de estos 52, el 92%, es decir, 48 personas tuvieron menos frecuencia cardíaca después de utilizar hemorigami. 77% tuvieron menos actividad electrodérmica, es decir, les redujo también el nivel de estrés a nivel fisiológico. 90% reportaron sentirse menos estresados y 88% sentirse más relajados después de utilizar hemorigami. Si nos vamos a los datos a nivel numérico, aquí calculé la media, como les decía, de las reducciones. Entonces, la media reducción de todos los testeos de frecuencia cardíaca fue de 10 pulsaciones por minuto, que esto es bastante. O sea, la media que se redujo en todos después de utilizar hemorigami fue de 10 pulsaciones por minuto. Y la media de la reducción de actividad electrodérmica fue de 9.6 puntos. La escala de la actividad electrodérmica se mide en una escala de 1 a 100, es decir, que corresponde casi a una reducción del 10% del estrés. Y los niveles de reportados de estrés y relajación se hacían a nivel porcentaje y en total la gente reportó sentirse menos estresado en aproximadamente un 11.97% y más relajado en un 18%. Ahora, quiero destacar algo aquí. Me voy a regresar, bueno, ahorita me regreso. Vemos esas barras y vemos que el azul y la morada son más altas que la verde y la roja en ambos casos. De los reportados, si me regreso a los indicadores fisiológicos, si se fijan, que de la derecha, que es de EDA, es el que está más como igual a lo largo de los 4 testeos. De hecho, sacando el coeficiente de variación, que es una medida estadística para la gente que sabe estadística, salió del 15%, que quiere decir que son datos estables, datos homogéneos. Pero fue en el EDA, en la actividad electrodérmica, que es la activación del sistema nervioso simpático, el único que demuestra ser estable. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca puede variar, depende de si fuman o fuman, si tomaron café. Durante los talleres yo les daba infusiones y les pedía que no tomaran café, pero estoy segura que alguien por ahí se me escapó y se fue a tomar su cafecito a la hora del break. Y también les dije, por favor, no fumen, pero vi a gente fumando. Bueno, total, que la frecuencia cardíaca es control. A mí lo que más me interesaba era la actividad electrodérmica. Pero donde hay una diferencia grande es en los reportes de lo que la gente sintió. Y si se fijan, los mexicanos reportaron sentirse más relajados y menos estresados que los españoles. Y ahí está la correlación con lo que vimos con lo de el AP Ipsos. ¿Por qué los mexicanos reportaron de media sentirse 25% más relajados y los españoles reportaron sentirse solo 10% más relajados después de utilizar hemorigami? No lo sé, el objetivo de la investigación no es irme a esa parte, pero sí que me interesaba ver esa comparación a lo largo de poblaciones. Y bueno, y ahora que integre lo de Reino Unido, pues veremos y
según todo apunta que los ingleses van a reportar mucho menos todavía, ¿no? Porque ellos reportaron sentirse más estresados que el resto. Luego, esto también quiero destacar, en el testeo que fue de 2 días y en donde la gente tuvo la oportunidad de practicar en su casa, hubo una diferencia drástica entre los resultados del primer día. Creo que tiene esto láser. Ah, no sé qué hice. A ver. Bueno, la primera columna es el resultado del primer día y la segunda, la del segundo día. En el segundo día, EDA fue mucho menor por 5 puntos, es decir, 5% menos que el primer día, y la gente reportó sentirse 11% más relajada que el primer día. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que efectivamente, lo sabemos los que hacemos origami, que entre más practicas origami, más te sirve, ¿no? Entonces, esto era parte de lo que quería y solamente hasta el momento puedo hacer un testeo de 1 día, pero voy a hacer más testeos de 2 días, y que tenga la gente tiempo de practicar entre semana. El problema es que es bien complicado que la gente que viene a estos testeos se comprometa a ambos días y además a los ejercicios de casa, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo y esa es parte también de lo que viene después. ¿Le puedes poner pantalla completa, por favor? Bueno, ahí está. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Pues sí, al menos con estos resultados preliminares me pude dar cuenta que hay realmente un fundamento científico detrás de esto, de la efectividad del hemorigami como herramienta para gestión y entender el estrés. No solo gestionarlo, porque también el objetivo, y bueno, en los talleres, esto también ya lo explico más a detalle, el objetivo es que la gente también vaya entendiendo un poco cómo es este proceso de cómo a través de estos movimientos con las manos, a través de la interacción con el papel, a través de la creación, cómo ellos se van sintiendo más relajados. Y lo que les comentaba, ¿no? El único valor que tuvo un coeficiente de variación del 15%, bueno, menor de 25%, fue la actividad electrodérmica, que es el indicador fisiológico directo de la activación del sistema nervioso simpático, que es al final lo que nos indica qué tan estresado o qué tan relajada está una persona a nivel sistema nervioso. ¿Qué sigue? Lo que les decía, bueno, ya hice los 2 testeos de Reino Unido, tuvieron lugar el 11 y el 12 de septiembre en cada una de las universidades mencionadas. Ya tengo los datos, todavía no los proceso, ahora toca hacer un proceso de análisis estadístico más profundo, de hacer todas las correlaciones, de segmentar el análisis, también ver si hay diferencia entre hombres y mujeres, si hay diferencia entre las edades, porque tuve personas desde 18 años de edad hasta 70 años de edad, ¿no? Entonces también esa parte habrá que a analizarla independientemente. Y luego también lo que les decía, el objetivo que también quisiera fijar es hacer un par de testeos más de gente que lo utilice durante más días y ver si arroja los mismos resultados que arrojó el testeo en México, en donde se ve que hay una diferencia importante entre el primer y el segundo día. Y luego estoy también en el proceso de definir como ese nivel óptimo para desestresar a la gente a través del origami. Es decir, aparte de lo que les expliqué de los modelos, en el cuestionario postaller yo le pedí a toda la gente que participó que evaluara los diferentes parámetros de las figuras, que evaluaran qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan motivante, desmotivante, qué tan creativo, qué tantas posibilidades le veían a la figura. Todos esos datos los tengo y a través de eso definir cuáles son las figuras que están funcionando más de todas las que hemos probado. Y bueno, y ya está.
si tienen preguntas, comentarios, podemos hacer un pequeño diálogo, cualquier cosa que se les ocurra, tenemos tiempo, así que estoy abierta a cualquier comentario. Adelante, por favor. Hola, me llamo Miguel y lo que te quería preguntar es que si esto es el origen en Japón, ¿tienen datos de Japón si allí la gente está menos estresada por utilizar el origami? Sí. Gracias. En Japón hay un estudio que no es directamente del estrés, pero tiene alguna relación. Hay un instituto, el Instituto Gaken, que hizo un estudio para saber qué tanta actividad neuronal y qué tanto flujo sanguíneo promovía el origami en las personas, al cerebro. Entonces, en Japón testearon el origami en comparación al ajedrez y a armar puzzles. Pusieron a la gente con un electroencefalograma y los pusieron a jugar ajedrez, a armar un puzzle y a hacer origami. En todos los casos, el origami fue la actividad que promovió mayor actividad neuronal y mayor flujo sanguíneo. Luego hay otra investigación de unos rusos que se llama, Katrin Shumakov, que ellos también hicieron, de hecho, el doctorado en origami, pero ellos lo que hicieron fue testearlo en niños. Y lo que ellos querían saber era qué tanto promovían la creatividad y ciertas actividades visoespaciales a través del origami, y entonces hicieron todo ese estudio, y ese estudio también está registrado. Hicieron, creo que, el doctorado en Canadá, ellos. Y bueno, los japoneses tienen del Instituto Gaken. Yo no he encontrado algo específico así como el estrés, pero sí lo tienen reconocido como una terapia para la salud mental. De hecho, en Reino Unido también empieza a ser reconocido por el sistema de sanidad como una terapia alternativa para reducir niveles de ansiedad y de estrés, pero no hay el fundamento científico, digamos. Sí. ¿En Reino Unido? La verdad no sé. Solo sé que, porque al estarlo investigando, leí que el Reino Unido estaba intentando integrar este tema del origami como terapia alternativa, pero es verdad que ahí hay un problema. Justo en Reino Unido, que ahora fue la conferencia de OSME, y después fue la de la British Association, de la VOS, que es la Asociación de Origamistas de Reino Unido. Después, justo ahí hay una doctora. Ella es doctora bióloga, pero que lleva muchos años trabajando en hospitales con el tema del aburrimiento con la gente, porque dice que la gente se aburre tanto que esto les afecta a nivel mental. Y entonces un día se topó con el origami y empezó a probar, y todo el tiempo, ya a partir de que les empezó a enseñar origami, ya la gente no quería ni dibujar, ni pintar, ni nada, solo querían origami. Entonces ella se empezó a meter y ahorita está como más, pero es verdad que dice que no hay como gente capacitada, digamos, o gente que se esté capacitando para hacer esto, ¿no? Entonces es algo que se tendría que promover más. Parte de hacer una investigación así, como les decía al principio, es, pues sí, tener una investigación y un fundamento para que tú puedas llegar al NHS o a la sanidad española y decir, mira, funciona. Ahora, hay que capacitar a gente para que lo haga, ¿no? Hay que capacitar a gente para que lleve el origami de la forma en la que se tiene que llevar, porque como dices, no es como que de repente alguien pueda agarrar un libro y decir, ay, pues le voy a enseñar una grulla aquí y los voy a desestresar. No, porque la didáctica del origami es bien importante. De hecho, tengo la anécdota estuve en un colegio privado en junio dando unos talleres y entonces me advirtieron, di a niños de 6, de 7, hasta 15 años, ¿no? Y me dijeron que el grupo de 14, 15 años, que cuidadito. O sea, me dijeron,
estos chavos son tremendos. Entonces me dijeron, de todas formas va a estar ahí su profesora para por si necesitas ayuda en controlarlos, ¿no? Y dije, bueno, pues yo no sé a dónde me están mandando, con quién me están mandando, pero ahí voy. Yo empecé la clase, les empecé a hablar un poco del origami, nos pusimos a doblar. Pues yo no tuve ningún problema con estos chicos. La profesora al final se me acercó y me dijo, o sea, no puedo creer que los hayas tenido 1 hora y media atentos a lo que les estabas enseñando. Me dijo, yo les intenté enseñar origami una vez y fue un caos. O sea, no se entendían ellos, no me entendía yo, acabamos tirando los papelitos porque no logramos hacer la figura. Y me dice, o sea, yo le digo, bueno, es que al final saber origami, hay que saber enseñar el origami también, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Sí, claro. Claro. Yo digamos que no tengo formación en pedagogía, pero bueno, tengo más de 8 años dando clases como profesora en la universidad y tuve que tomar mis cursos de pedagogía a nivel universitario. No soy pedagoga, pero bueno, algo he ido aprendiendo en el camino, ¿no? Yo creo que a mí la parte de enseñar origami, a mí realmente me viene de mi mamá, porque ella sí que se formó para ser instructora de origami. Entonces yo toda la vida observándola dar clases, pues al final algo le tuve que haber aprendido, ¿no? De dar clases de origami. ¿Algún comentario más? No tiene ninguna pregunta. Sí. Con gente con demencia como tal, no. Hay una psicóloga aquí en España, Beatriz, no, ¿cómo se llama? Bello, ella. Cristina Bello, sí. Me encontré con su investigación porque de hecho lo publicó en la, ¿cómo se llama? En la revista científica de psicología española, y entonces yo leí. Ella hizo durante 1 año con personas mayores, en un centro para personas mayores, pero según lo que leí de su investigación, hicieron primero el test de depresión en las personas y no aceptaron en el programa a las personas que tenían índices de depresión. Entonces, ella más bien lo que hizo fue probar con la gente que no tenía índices claros, pero lo que sí notó después de 1 año de trabajar con el grupo de personas mayores que trabajó, porque hizo una comparativa con los que sí llevaban origami y con los que no llevaban el taller de origami, y los que hicieron origami tuvieron un incremento de capacidades cognitivas. De hecho, reportaron sentirse menos deprimidos, aunque no eran los que habían reportado tener índices de depresión clínica, digámoslo así, pero se sentían mucho menos deprimidos, mucho más alegres, mucho más activos. Entonces sí, ella tiene esa investigación. Yo la contacté por correo y me dijo que ya no estaba haciendo eso. No sé si aquí alguien sabe por qué ella no lo hace. La verdad, a mí me interesó bastante porque me parece que era como una investigación que podía tener una relación con esto, pero me dijo que ya no estaba haciendo, o sea, hizo como esa investigación, estuvo 1 año con ellos, creo que les daba una sesión a la semana y reportó, y luego ya no encontré más al respecto de ella, entonces no sé qué pasó, pero bueno, ahí hay algo, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, pues yo creo que nos podemos ir ya. Cualquier comentario, cualquier duda, ahí están los datos de contacto. Si después les vienen preguntas a la cabeza, siéntanse con la confianza de escribir.